Hola, estamos en Atenas y tenemos esta espléndida vista del Partenón con el inmenso placer de tener a Jorge Mahfouz aquí conmigo. Jorge, ¿es tu primera vez en Atenas? Bueno, primero el placer es mío, obviamente, no solamente por el contexto, Atenas, iglesia, sino por estar contigo otra vez. Ya habíamos estado en Madrid hace, ¿cuánto? ¿9 años? 2017. 2017, Sí, presentando mira, otro 9 libro. años. Exacto. Y bueno, ahora tenemos dos actividades, así que el placer es mío. No es la primera vez porque estuvimos con el Grupo de Arquitectura de Uruguay en el año 2000, en 1995. En esa época hay muchas cosas cambiaron, muchísimas cosas, especialmente desde el punto de vista del contexto geopolítico. En ese momento yo me separé del grupo y me fui a Medio Oriente, di una vuelta por Medio Oriente solo. Estuve en Líbano, en esa época no existían los turistas obviamente, y eso que son los años 90. Estaba no solo en Beirut, sino fui a Tiro, Sidón, Trípoli, Baalbek, me acuerdo, Biblos, y todos los lugares arqueológicos estaban absolutamente vacíos de turistas. De hecho, el Baalbek, que tiene unas columnas tan grandes como la del Partenón, muy impresionante, estuve una hora absolutamente solo, sin nadie, no había nadie alrededor. Y en Biblos recuerdo que tenía que remover un poco de tierra para sacar algunas piedras que tenían inscripciones que no las entendía, pero era una época muy distinta. Y después de ahí me fui a Jordania, a Amán. Ahí estuve durmiendo incluso en la calle de los últimos días porque tuve un problema con la tarjeta y el pasaporte. Estuve en Petra también eso. Pero lo interesante que quería relacionar, porque es el momento de hoy, crucé de Amán, Jordania, hacia Palestina a través de un checkpoint israelí y recorrí todo Palestina, Jerusalén, otros pueblos y Tel Aviv incluso. Y en ese momento era un momento difícil, pero mucho menos que ahora. Se podía caminar. Había muchos checkpoints, a mí me revisaron muchísimas veces, incluso cuando intenté salir del aeropuerto para volar a Roma, donde estaban mis compañeros de arquitectura, me detuvieron 2 horas interrogando, en interrogación. Obviamente no tenía nada que ocultar, como siempre, no pasó nada. Se sorprendían de que un uruguayo estudiante pobre podía darle la vuelta al mundo. Y los uruguayos conocemos muy bien, ellos consultaron a la Facultad de Arquitectura cómo era posible, parece que le explicaron. Entonces pude tomar el vuelo a Roma, de Tel Aviv a Roma. Pero lo interesante, para atarlo al contexto, al momento de hoy, es que en ese momento yo volé, y la fecha en que volé la estoy deduciendo porque hubo un evento muy importante el 4 de noviembre de 1995. Entonces yo pude tomar el avión, creo que fue un día antes, puede ser un poco más de un día antes, volé de Tel Aviv a Roma, y al día siguiente, 4 de noviembre de 1995, un fanático de extrema derecha mató a Isaac Rabin. ¿Recuerdas? El primer ministro que había estado había hecho un acuerdo de paz con Yasser Arafat, se llamó el Acuerdo de Oslo. Y en esa noche aparentemente había estado en un meeting, en una manifestación pública, de un evento a favor de la paz, etc., ¿no? Algo que es bastante difícil por ahí. Y entonces ese fanático de extrema derecha no aceptó de que hubiese algún tipo de acuerdo entre el primer ministro y los palestinos, y lo mató. Ya conocen todo esa historia. Eso me quedó muy grabado, porque cuando llegué a Roma, muchos decían, un terrorista islámico mató al primer ministro. Y yo había estado hablando con mucha gente y pensaba, ¿seguro que es así? Porque justamente ahora que estaban haciendo acuerdos, me pareció muy raro. Incluso cuando iba en el avión, que finalmente me pusieron en el avión y la gente estaba furiosa conmigo por la demora. Me acuerdo que yo espontáneamente, era un muchacho de 25 años, comencé a hablar con otro pasajero de mi experiencia en la región. Siempre me gusta hablar con la gente y recuerdo perfectamente, porque además lo tomé en el primer libro, en el segundo libro, Crítica de la Pasión Pura,
Y yo observé que la gente común generalmente no quiere ni inicia ninguna guerra. Entonces, porque había estado hablando con varias personas del lado del otro, y me puse a hablar de eso inocentemente, diciendo de que en realidad, si fuera por los pueblos, no habrían tantas guerras ni tantos conflictos. Ah, Al rato apareció la azafata y me llevó a primera clase. Me dijo, Mr. Mahfoud, es mejor que usted vaya en la primera clase. Yo digo, qué bien, primera clase. Ah, Mejor vino, etcétera. Y después con el tiempo comencé a reflexionar por qué, si yo estaba perfectamente sentado en clase económica. Puedo especular, bueno, tal vez que ya en esa época la gente no quería que nadie hablara de paz en ningún contexto. Pero eso es una especulación de mi parte. Y cuéntame, ¿cómo has encontrado Grecia después de tantos años? Bien, yo sé que los míos se quejan porque obviamente está más cara, los sueldos son más bajos, pero eso es un fenómeno mundial del capitalismo en el que nos estamos ahora, de la brecha entre los trabajadores, el nivel de vida de los trabajadores y los super ricos. Eso es igual en Estados Unidos, en Argentina y en Grecia también, lamentablemente, hasta que las cosas cambien. Pero esa es una tendencia que no para de agravarse. Entonces, yo la encuentro en el sentido de que, bueno, la violencia ya es muy baja, la violencia civil es muy baja. Como siempre, igual que en Estados Unidos, acá uno piensa una cosa y los primeros ministros, los presidentes, los líderes deciden otra. Fue el caso, por ejemplo, cuando se secuestra a Maduro, el 75% de los estadounidenses claramente decía, según todas las encuestas, no queremos ninguna intervención en Venezuela. Y en consecuencia se intervino en Venezuela. Ahora, incluso estaba en una clase de International Studies y los estudiantes me preguntaban, ¿qué va a pasar con Irán? Y yo le digo, miren, les mencioné el caso de Venezuela. Ahora, fíjense las estadísticas. Las estadísticas dicen que el 70% de los estadounidenses no quiere ninguna guerra en Irán. Entonces, ¿qué debo deducir? Que sí va a haber. Porque siempre se hace lo contrario a lo que ustedes consideran. Y luego, cuando hay conflicto, la propaganda les cambia la posición y bueno, estamos en guerra, hay que apoyar el país, etc. Lo dijo Andrew Jackson en 1844-45. No importan los motivos de la guerra, siempre vamos a encontrar patriotas que defiendan al país, la patria. Y en ese momento los críticos, como Abraham Lincoln, que era en ese momento representante de Illinois, se fue, desapareció de la política, pues se oponía a ir a la guerra contra los mexicanos. Es el mismo sistema. Cada vez que la población está de acuerdo con alguna decisión, cuando está en contra de esa decisión, es justamente lo que se hace desde hace mucho tiempo. Y eso es lo que llamamos democracia liberal. Hace 2 días estuviste en una universidad, en la Facultad de Filosofía de la Universidad Capodistríaca de Atenas, y estabas presentando, además de otros temas, relacionados con 2 libros que acaban de salir en idioma griego, que son Agrio Sínodo, La Frontera Salvaje y Crisis. Que miren qué maravilla la presentación. Y la traducción La traducción es de mía. María de Acuña, excelente, y además sé que le pusiste muchísimas horas y te cuidaste el detalle. Además, Crisis es una novela que tiene mucho spanglish y para traducir eso al griego no hay forma de traducirlo sino de conocer el contexto o dialogar un poco con el autor. En el caso de La Frontera Salvaje es un libro más histórico de ensayo, pero aún así tiene sus problemas, tú sabes, como traductor. Sí. Y quisiera que retomáramos el tema de tu charla, que fue maravillosa, donde los estudiantes estuvieron haciéndote preguntas, y que hables un poco del tema de la migración, que es este libro que trata sobre la migración. Y no solamente, pero me gustaría que habláramos de ese tema que ahora, con la guerra, ya tenemos en nuestras costas miles de personas que salen desesperadas tratando de buscar un futuro mejor. Y también lo relaciones con lo que está pasando en Estados Unidos, que ha pasado, ¿no? Sí. De lo que hablabas en tu charla hace
escasas horas. Sí, y veo varias conexiones, incluso con lo que acabamos de comentar, de si veo a Atenas igual, ¿no? Y me estaba acordando de un griego famoso, Heráclito, que decía no podemos lavarnos las manos en el mismo río. Y él lo decía claramente, porque primero que el río no es el mismo y segundo que nuestras manos no son las mismas. Por lo tanto, no, es imposible experimentar lo mismo a distinta edad. Pero él decía también, conectando con eso que decís, y con el contexto geopolítico, algo interesante también, que los órdenes son el resultado de conflictos, lamentablemente. Tal vez los chinos tenían un concepto mejor de la armonía, o tienen, pero ese es básicamente una de las obsesiones de ese occidente mítico que inventó la modernidad, que es ordenar el mundo a través del conflicto, de las guerras, etc. Y es que eso básicamente lo que estamos hoy, y en la universidad mencioné justamente lo de la trampa de fusibles, en el cual ese conflicto se prevé debido a que hay una gran hegemonía en decadencia, que no lo acepta, no negocia, que tiene la obsesión de ser la número uno siempre sin negociar, y una potencia ascendente, que es China y el resto del mundo. Y esa es la trampa de Tucídides, otro griego, el historiador, ¿verdad? Y eso es lo que estamos en este momento. La novela básicamente está contextualizada y de hecho la escribí la terminé en 2010, se publicó en España en 2012, la primera edición. Está contextualizada en la crisis del 2008, que es básicamente una profunda crisis económica, pero también de un crecimiento de xenofobia, que es básicamente lo que tenemos hoy, pero hoy es más grave, más profundo. Básicamente eso, y hablamos en la universidad, hubo preguntas interesantes. Obviamente que nunca se puede cubrir todo, pero bueno, yo soy adicto a las preguntas, me estimula, no se puede hacer un lecture, una conferencia sobre todo. Y básicamente eso es lo que tratamos, y bueno, tú estabas ahí, o vos estabas ahí, en la universidad, una universidad muy particular, muy bonita, diferente a la de Estados Unidos. Justamente quería, hablando de la universidad que lo traes ahora, ¿cómo qué diferencias así más notorias encontraste en el edificio, en los estudiantes, en el campus? No sé, ¿qué te parece? Me pareció muy latinoamericano, en el sentido de que en América Latina las universidades tienen una particularidad de gobierno que lo introduce en los argentinos básicamente a través de la revolución del 1918 en Córdoba, o en Argentina básicamente, donde se democratiza la universidad. Y hoy, y vos sabés muy bien, en Uruguay, en parte del mundo, el rector, el decano, y todas las autoridades más o menos son electas directamente o a través de representantes, pero tenemos representantes de estudiantes, de profesionales, de profesores, cosa que en Estados Unidos no existe. Estados Unidos se parece más al Vaticano, es decir, está el board, que viene a ser en el Vaticano los cardenales, y está el presidente. Entonces el presidente elige los miembros del directorio, como el Papa elige los cardenales, y los cardenales luego eligen al Papa. No critico en el sentido de que está bien, está mal, es una estructura que no es democrática. En ese sentido, al menos. En la base realmente hay más democracia, como en las universidades de Estados Unidos. La base es más democracia porque, bueno, hay asambleas de profesores que decidimos aquellos que son más efectivos, sobre todo en los comités, o se votan leyes, etcétera. Pero desde el punto de vista de la dirección del negocio mismo de la universidad, dónde se invierte o dónde no se invierte, eso pasa más a la cúpula de la presidencia. Que aunque incluso las privadas no son privadas, son como cooperativas, porque no son for profit. Es decir, la idea no es hacer dinero para acumular dinero, sino hacer el dinero para volcarlo otra vez a la institución. En ese aspecto, la idea de privado es muy engañosa. No es una empresa privada, es más bien una cooperativa, pero el sistema es muy semejante al del Vaticano. Desde mi punto de vista, no desde mi punto de vista, objetivamente podemos decir, bueno, será más efectiva en esto o en aquello, pero más democrático. ¿No? Eso no vamos a discutir. En América Latina es más democrático. En el caso que mencionas de la Universidad de Atenas,
se ve incluso en cierto caos estético de que hay mano de estudiantes y hay muchos pueden decir, esto está un poco desprolijo porque alguien pintó un graffiti ahí o llama a una asamblea, etcétera. Bueno, es muy popular. En el caso de la cultura anglosajona, está todo bajo control. Incluso cuando uno camina por los barrios, muchos turistas dicen, qué prolijito el pasto, el césped. Sí, pero el concepto está todo bajo control. Pero no ves gente caminando. Y si ves caminando, no vas a tener un diálogo con ellos porque eso es una amenaza. El otro es una amenaza, en potencia, obviamente. Es decir, nadie interactúa y decir, bueno, ¿cómo te llamas? Eso no, es imposible porque suena muy extraño. Pero está todo bajo control. La naturaleza está bien cortado, bien marcado, no hay grafitis, es todo muy bonito al principio, pero bueno, los cementerios son iguales, los cementerios protestantes están todos muy bien ordenados. Los cementerios hispánicos, latinoamericanos son más caóticos. A mí no me gustan los cementerios de ninguna forma, pero lo que quiero decir es que representa un espíritu cultural, es decir, tener las cosas bajo control. Incluso hay un escritor estadounidense que había, como Mark Twain y muchos otros, siempre fueron incluso fundaron ligas anti-imperialistas que fueron muy críticos. Uno de ellos decía, el puritanismo es el miedo de que alguien en algún lugar pueda ser feliz. Es decir, necesitamos tener el otro bajo control porque el otro nos puede llegar a atacar. Y si no está el otro bajo control, algo malo puede salir. Es una manía cultural, no individual, es una manía histórica. No quiero decir que todos estén bajo esa misma manía, pero es un perfil cultural que en muchos aspectos explica la violencia, el imperialismo, no todo, porque eso tiene una base económica, obviamente, el imperialismo, la necesidad de controlar tiene una base económica, pero también una fuerte base cultural. Y por eso La Frontera Salvaje tiene por subtítulo 200 años de fanatismo anglosajón en América Latina. Es decir, el fanatismo es un componente importante. No explica un imperio, pero sí explica la fuerza de los grupos y los individuos para ir hacia un lugar que es totalmente irreal y luego cambiarlo. De hecho, el mismo Ronald Reagan en los años 80 decía, los presidentes estadounidenses siempre le roban idea a los historiadores, Kennedy lo hacía permanentemente, pero Ronald Reagan le cogió otra idea a un historiador y la dio vuelta. Porque el historiador en los años 80 decía que los estadounidenses confundían realidad con fantasía, etc. Y él lo daba vuelta como algo positivo y decía, el oeste no era lo que era, sino lo que los estadounidenses, los anglosajones, que pensaban que era. Y si el pensamiento, el deseo no coincide con la realidad, peor para la realidad. Porque el deseo y la realidad es la que cambia. El deseo es la que cambia la realidad. Esa es la mentalidad. Y si alguien está convencido de una idea de una forma fanática, es muy probable que lo logre. Ya sea algo muy positivo o realmente algo muy negativo, como guerras, holocaustos, matanzas, conflictos. Se necesita una fuerte dosis de fanatismo. Y ese perfil fanático yo lo veo no solamente en la religión, sino en gran parte de la cultura. El miedo a perder el control del otro. O sea, el esclavo vasco, el esclavo tiene que estar bajo control, lo decían, para que la democracia funcione. Eso es el sistema esclavista. Y en el siglo XX, Edward Rennell, que es el gran inventor de la propaganda moderna, decía la mejor forma de administrar una democracia es creando a la opinión pública y diciéndole a la gente qué es lo que debe pensar. Claro, son tontos. Entonces no se puede correr el riesgo de dejar que la gente decida por sí misma. Eso es el componente fundamental de Fantasma. Exactamente. Y quería preguntarte también con el tema de las universidades, viendo las formas sistemáticas que han sido atacadas con la irrupción de la inteligencia artificial, ¿cómo ves el futuro? Yo veo que incluso en la Russia TV, lo dije hace unos años, el peligro es que la inteligencia artificial esclavice a los seres humanos.
Pero con inteligencia artificial o sin inteligencia artificial, las grandes masas de trabajadores, del 99% de la población, cuando digo trabajador me refiero a la clase trabajadora, no necesariamente que sea un trabajador, han sido esclavizados de todas formas. Y no solamente esclavizados por seres humanos, no por robots, no por inteligencia artificial, han sido esclavizados por siempre la ley. ¿Cuál es la ley? Es menos del 1% y siempre ha secuestrado todos los inventos, generalmente de las universidades. Toda la tecnología, toda la matemática que se inventó, que es la base de nuestro mundo tecnológico, fue inventada en el Imperio Islámico, la gran cantidad de la base matemática, de los algoritmos, la álgebra, lo que quieras, hasta el sistema numérico arábigo. Una brutal herencia de muchos siglos que simplemente se la usa, se la privatiza. Y cuando se inventan cosas nuevas, como los medios, por ejemplo, la radio, la televisión, internet, las computadoras, todas las tecnologías, los teléfonos inteligentes, todo fue inventado o por asalariados, profesores o mentores asalariados, o con dinero del gobierno, generalmente de los gobiernos, como en estos últimos años la Iglesia y el estadounidense, y luego se privatizó. ¿Qué significa privatizar? Significa robar. Es decir, cuando estás todo inventado, yo que tengo el dinero, por ejemplo, supongamos que soy Jeff Bezos, sale cualquier invento nuevo, lo compro porque tengo el dinero. Y entonces decimos que efectivo que es Amazon. Por supuesto que es efectivo, si tiene la capacidad de robar toda la innovación permanentemente porque tiene poder. ¿Por qué? Porque nuestro mundo, los seres humanos de la antigua Grecia, de mucho antes, tenemos distintas habilidades. Uno tiene habilidades de organización social, religiosas, matemáticas, científicas, filosóficas, sociales, emocionales, una gran gama de habilidades. Pero es necesaria solamente una habilidad para tener el poder en nuestro mundo, que es la habilidad de hacer dinero. ¿Y quién tiene la habilidad de hacer dinero? Generalmente los psicópatas que no tienen escrúpulos, que eran los romanos antiguos, y simplemente avanzan y tienen el concepto de ganar, porque no tienen, no logran satisfacción, emociones con una relación humana, excepto cuando destruyen al ser humano, como en el caso de la lista X. Los más poderosos no es casualidad, los más poderosos se caracterizan por el abuso de aquellos súper débiles que son niños, porque es la forma que el poder se puede expresar. El poder puede comprarlo todo, pero no puede comprar un niño. Entonces, ¿qué hace? Bueno, vamos ahí, lo destruimos, incluso los matamos, porque es la expresión máxima del poder. Y esa psicología del poder, psicópata también, se expresa en los negocios. Aquel que tiene esa psicología, aparte de la extorsión, aparte de las relaciones con las agencias secretas, aparte de todas las relaciones sociales que los benefician, el perfil psicológico es el perfecto para llegar a lo más alto del poder. Entonces, esos son, hasta el momento y por mucho tiempo, que se han beneficiado de todas las invenciones. La inteligencia artificial es una de esos inventos que se ha desarrollado por generaciones y cuando resulta económicamente explotable, se la privatiza. Y entonces, cuando la gente dice, las máquinas mundiales van a dominar a las personas, sí, es probable. Pero ¿por qué no nos preocupamos de lo que ya estamos viendo, que son las psicópatas, que son seres humanos, que lo están dominando todo? Cuando dominas la economía, cuando tienes 5 hombres blancos en Estados Unidos, tienen tanto capital como el 50% de la población, tienes el poder mediático, tienes el poder político, tienes el poder de las finanzas, tienes todo, es una dictadura perfecta. Y como decía Toledo Barney, les hace creer a los de abajo que viven en una democracia. Bueno, los esclavistas decían lo mismo, le hacían creer a los esclavos que gracias a ellos podían comer y vivían en libertad y la civilización estaba a salvo gracias a la esclavitud. ¿Cuál es la diferencia? No hay ninguna diferencia. Entonces yo no le temería tanto a la inteligencia artificial. Que mi mayor temor de la inteligencia artificial es que, como lo puse en una novela anterior, que es Silicona 5.0, es que están alimentadas por nosotros. Y no solamente por nuestras virtudes, sino por nuestras psicopatías. Entonces, si nosotros somos las semillas de la futura inteligencia artificial, es muy probable que la inteligencia artificial desarrollada quiera hacer las mismas estupideces que hemos hecho los humanos. Dominar al otro, explotarlo, eliminarlo, y matarlo o esclavizarlo. Entonces, no me extrañaría que algún día quisieran hacer eso porque son nuestros hijos.
Pero ¿cuál es el mayor problema? El mayor problema, la raíz de todo, son los seres humanos. Y aquellos que están en la cúspide del pico, ahora vemos algunas montañas, no me refiero a aquel porque en la Grecia, que también tenían esclavos, también tenían límites a esa brutalidad de las diferencias sociales. Es decir, aquella clase social rica que cuando se decidía en la asamblea que se iban a ir a la guerra, los que debían pagar debían ser los super ricos. Y ahora es al revés. Cuando se decide una guerra, la deciden los súper ricos porque es muy beneficioso para sus negocios de la guerra, de las armas. Cuando se decide una guerra, ¿quiénes van a morir? Los súper pobres o la clase media. Y en Estados Unidos, a través de aquellos hijos de pobres que, como la educación es muy cara, deben entrar en el ejército o en los militares, en los Navy o en los Marines, para estudiar gratis. ¿Los ricos lo hacen? No lo hacen los ricos. Aquellos que firman las guerras no son sus hijos que van en la guerra. Generalmente siempre los de abajo, como en el ajedrez. Entonces ese es el mayor problema, la estructura económica, el mal mayor nuestro. Y no estoy diciendo que el ser humano algún día puede ser un ángel, no, siempre tenemos un aspecto negativo. No somos ni ángeles ni demonios, estamos en el medio, como pensaban los renacentistas. Pero el mayor problema siempre está en la estructura, por lo menos nuestro mayor problema de la era moderna, la estructura capitalista, así de simple. Aquella estructura que glorifica el egoísmo. Algo que no existía antes. Es decir, siempre hubo egoístas, pero no era un dogma. A lo largo de miles de años, si vemos la cultura griega, se peleaban por muchas ideas. Pero nadie, yo no recuerdo, tal vez me equivoque, puede ser que haya un ejemplo de un movimiento, que si lo hubo no era mayoritario, que dijera, mi egoísmo es bueno para todo el mundo. Ese absurdo es un dogma hoy, que lo dicen los neoliberales, que ni siquiera Adam Smith lo repitió, se lo atribuyeron a él como un dogma, se lo creó como dogma, especialmente la segunda mitad del siglo XX, y hoy está destruyendo el mundo, está destruyendo la naturaleza, la ecología, las relaciones humanas, las sociedades, y nos está llevando encima, por si fuera poco, a guerras brutales. Entonces la inteligencia artificial en este momento no es el peligro, son el psicópata 0.01% que domina el mundo y decide la vida de los demás. ¿Cómo es posible que se bombardeen y se maten 160, 165 niños y se decore con excusas? Primero se dijo, eso no fuimos nosotros, pues sí fuimos nosotros, pero bueno, nos equivocamos en el cálculo. Sí, siempre se equivoca. Siempre se equivoca el cálculo. En gran medida, la inteligencia falla en el cálculo, pero las intenciones no hay ambigüedad de intención. La intención es dominar y que no haya nadie más que pueda hacer competencia. ¿Por qué? Porque mi egoísmo es lo bueno para la humanidad. Estamos ante la absoluta impotencia de ver tanta impunidad. Hemos visto a lo largo de estos últimos tiempos cómo el derecho internacional es papel mojado. El derecho y las leyes aplican el poder, tanto las leyes nacionales como internacionales, y la mayor expresión del poder es romperlas. Las rompe cuando es necesario. Pero además tenemos otro aspecto, y solo es una fórmula que es poder igual disidencia por tolerancia. Cuando el poder no se siente amenazado, es muy tolerante y se cumplen las reglas y las leyes, porque además si el poder las escribe no quiere que nadie las rompa. Pero cuando el poder se siente amenazado, empieza a romper sus propias reglas. Está muy claro, lo dicen los políticos. En realidad no nos interesa ya la democracia, no nos interesa la libertad. Pero antes sí. No, pero ya era una excusa, obviamente. Y ahora no vamos a perder tiempo. Lo que nos interesa es ganar. Lo decía Hitler y tantos otros. Es ganar y luego las demás se arreglan. Bueno, en ese momento estamos. Entonces es una impunidad brutal porque el poder está en el dinero y en las armas. Ahora, ¿qué pasa? En la hegemonía anglosajona, el poder está cada vez menos en el dinero, aunque las finanzas siguen controladas mundialmente, pero el dominio de la impresión de dólar, por ejemplo, se está perdiendo, pero sigue estando en las armas.
Pero esa gran diferencia se está demostrando en el caso de la última guerra en Irán, que no es tan así tampoco, porque Irán está sorprendiendo de una forma brutal, cosa que si pensamos 20 años atrás hubiera sido que respondió hace casi un año, en junio pasado, con misiles, y terminaron haciendo un acuerdo para que no se cierre el estrecho de Hormuz. Y luego, como Netanyahu quería quemar toda la nada porque sabe que se termina la hegemonía, porque si China sustituye al mundo anglosajón, su protección va a estar muy comprometida o desaparece. Entonces quiere resolver el tema. ¿Cuál es la resolución del tema? Es tomar el gran Israel y a cualquier precio. Incluso hundiendo la superpotencia de Estados Unidos porque se está hundiendo gracias a ese conflicto. Y ahora estamos viendo que era mucho más difícil de lo que ellos calcularon. Sabían que iba a reaccionar, pero no calcularon. Y estamos viendo una nueva forma de tecnología. Yo incluso lo he dicho hasta en mi clase que tengo militares estudiando relaciones internacionales, toman algunos cursos. La base es totalmente injusta, 800 bases alrededor del mundo. Pero son obsoletas. Hace años lo he dicho. Y no soy el único, obviamente, pero y se está probando, son obsoletas, es lo que estamos viendo en Medio Oriente. Son blancos. Es más, no son fortalezas, son debilidades. Y el otro que era la víctima, o no la víctima, pero sí que era el más débil en esa confrontación, está demostrando, miren, acá tenemos una nueva era en guerra. Yo no sé quién va a ganar en este momento, si es que alguien gana en una guerra, porque realmente nadie gana, pero sí que es una gran, deberían leerlo como una gran sorpresa. No lo van a decir porque es propaganda negativa, pero sí que están muy nerviosos. Es decir, quemamos todas las naves, pero no logramos. Eso es catastrófico. Y el anillo de fuego se va a seguir extendiendo de Ucrania, Medio Oriente, Irán, como lo previmos hace varios años, ese anillo de fuego. Y el último punto que decíamos, el último punto es el Mar del Sur, que es Taiwán o esa región. Cuando se llega ahí, ya en definitiva, tercera guerra mundial. ¿Qué podemos esperar para Latinoamérica? Latinoamérica o América Latina siempre ha tenido las soluciones humanas, que es la unión. Y nunca la ha usado por su propia cultura de cipallismo, de entreguismo a los grandes imperios, el español, el portugués, el británico, el estadounidense, incluso el francés. Entonces, con esa cultura cipaya, entreguista, realmente de las clases altas que convencen a los de abajo, como siempre, es imposible tener mucha esperanza. Pero si ocurre una catástrofe, ocurriendo, y que lo que vamos a ver dentro de unos años es un corrimiento fuerte hacia la izquierda, tanto en Estados Unidos como en América Latina, porque todos los procesos de radicalización de la extrema derecha en América Latina, Argentina, cualquier otro, se van a demostrar, ya se están mostrando como catastróficos. Esto lo hemos dicho varios años atrás, incluso, sí, va a ganar Milei, pero va a ser un fracaso, porque siempre ha sido un fracaso, no hay que ser un genio para predecirlo, siempre ha sido. Desde Martínez de Oz, Menem, Macri, todos han sido un fracaso. Eso de la libertad de mercado es mentira. Muy bonita libertad de mercado, pero nunca existió. Eso se lo vendió Gran Bretaña cuando quería que los demás abrieran sus mercados y poner sus productos. Pero si no tienes industrias desarrolladas como quiso ser Perón y Getúlio Vargas, si no tienes la industria nacional desarrollada, no puedes jugar ese juego. Y ese dogma lo han comprado y lo han aplicado y ha arruinado sistemáticamente toda América Latina. Ahora, cuando esté en lo último, otra nueva catástrofe, si es que algún día aprenden, pues ya hemos pasado varias catástrofes similares, o por lo menos en los próximos 20 años va a haber una fuerte reacción hacia la izquierda. Quiero decir, hacia políticas no basadas en mi egoísmo bueno para el resto, sino que tenemos un país no es una empresa, por lo tanto tenemos que cuidar la trama social y a los débiles, porque si los débiles están en la miseria, todo eso se hunde como un agujero negro. No es que sean políticas simplemente que ejercitan la bondad, que sería lo ideal, es decir, una política basada en la ética, no existe, pero sería lo ideal, como todos los profetas y todos los filósofos del pasado lo han insistido, cuiden a los débiles, cuidado con los pobres. ¿Por qué?
porque es algo razonablemente bueno, pero no solamente por eso, es que es conveniente, socialmente conveniente. Incluso los antiguos griegos, recuerdo en la época de Pericles, decían, es mejor ser pobre en una sociedad próspera que ser próspero en una sociedad en ruina. Es sentido común. Porque tarde o temprano se te va a llegar a la puerta de tu casa la miseria. Entonces, es sentido común propio pasar. No es una ideología que beneficia a los de arriba. Entonces, cuando los de arriba terminan por caerse, que es muy difícil que suelten el poder, eso va a venir con una crisis, tanto a nivel global como a nivel nacional. No podemos esperar mucho, pero estoy seguro de que todos los Milley, todos los Trump van a salir corriendo, desesperados, si no ellos directamente, todos sus seguidores, porque eso se termina. Se va a terminar sin etapa. Ahora, si se va a terminar por la gran crisis que va a venir, no lo sé. Tal vez demore un poco más la gran crisis, el gran quiebre del sistema. Pero sí que una crisis parcial va a llegar y va a haber un cambio en América Latina ideológico muy fuerte. Como en Estados Unidos también, cosa que es más difícil, pero si hay en Estados Unidos es automáticamente, como siempre, va a acelerar el proceso en América Latina. Porque hemos visto, estamos lejos de casa y siempre llevamos con nosotros a nuestro paisito. Hemos visto en los últimos tiempos algunas cosas que nos han sorprendido, sobre todo del presidente Orsi. Quiero tu opinión al respecto. Bueno, yo le tengo cierto aprecio, quise tenerle cierto aprecio, y tengo aprecio a Carolina, José también, hablamos con los dos en algún momento antes de las elecciones. Es, como en democracia liberal siempre elegimos el menos malo, ¿verdad? En Estados Unidos mucha gente, incluso yo, estamos cuestionando si realmente eso sirve de algo, pero en fin, siempre le tuve cierta simpatía, pero lo que yo encuentro que pertenece, en Uruguay todo es moderado. Lo diferente a Brasil y Argentina, sobre todo Argentina. La Argentina es bipolar, va del paraíso al infierno permanentemente. En Uruguay todo es más estable, etc. Y Orsi es uruguayo en ese aspecto, como puede ser Mujica, Tabaré Vázquez, el mismo La Calle Pau, que tiene muchos casos que no vamos a entrar, no tenemos tiempo, pero también dentro de la derecha latinoamericana bastante moderado, si comparamos a otros gobiernos de derecha. Pero en el caso de Orsi, algo que me cayó muy mal es, primero, su posición geopolítica. Esa posición cobarde de la izquierda progresista latinoamericana, alguna, no toda, sobre un genocidio. Tienen miedo de decir la palabra, y su cobardía. Eso lo dijimos muy claramente, tenemos cartas abiertas sobre eso, no voy a ir al detalle. En el caso de la economía también es neoliberal, pero de izquierda. Por ejemplo, la propuesta de poner un 1% de impuesto al 1% más rico, algo súper razonable, que además no solamente es justo para aquellos que están, que son parte de la sociedad, que producen y consumen, no le están robando nada a nadie. Recordemos, todo el sistema económico es un sistema de redistribución, no importa cuál es el sistema económico. Entonces, cuando todo sistema económico también, y eso está estudiado por varios profesores de California, todo sistema tiende a la brecha entre los que tienen mucho, poco, y los muchos que tienen poco. Es una tendencia natural. Tenés poder, comprar más poder a través de los parlamentos, a través de los gobiernos, a través de los medios, etc. Entonces siempre tiende a crecer. Y el trabajo de los gobiernos es reducir, para evitar una crisis brutal, esa brecha. El neoliberalismo no ha hecho eso, ha acelerado esa brecha. Entonces, aumentar ciertos impuestos a los más ricos, cuando ves que la brecha va creciendo, porque en todo el mundo va creciendo y en Uruguay también, es simple sentido común. Entonces, para reducir y volver a equilibrar. Si eso no se logra, no solamente es injusto, es un proyecto futuro catastrófico o por lo menos de crisis. Las brechas económicas y además estadístico aumentan la violencia, incluso la violencia callejera, la violencia civil, no estoy hablando de una violencia armada de un grupo guerrillero, no, la violencia común, crímenes, robos, asesinatos, etcétera. Gente que se corrompe para hacer algún dinero por vender droga, etcétera. Algo que incluso los mismos espías de la CIA en los años 50, 40
50 decían, los uruguayos son difíciles de romper, como lo hemos hecho en otros países latinoamericanos. Primero, porque todos son muy educados, están muy bien informados, tienen la educación gratuita, son más difíciles. No estoy diciendo que no sean corruptibles, que ellos decían son más difíciles, pero cuando la brecha comienza a aumentar, que en Uruguay siempre ha sido el más balanceado, y eso es interesante. Escribí algo sobre este punto precisamente. Hay una teoría de que cuando las sociedades progresan, la brecha aumenta. Por ejemplo, se dice, bueno, entre los nativos era muy democrático, estoy haciendo un estudio sobre eso además en Norteamérica. Entre los nativos era más democrático, pero eran todos pobres, porque claro, son casi todos pobres. No eran todos pobres, eso no es verdad. Había una gran equilibrio social porque no existía la propiedad privada y eran mucho más democráticos incluso que los griegos. Pero se dice que ese argumento. Y lo que yo observo es que la historia lo dice claramente. América Latina ha sido el continente más desigual del mundo, más desigual, y no ha sido más rico que Europa o incluso que Norteamérica. Es cierto, eran imperios. Pero la idea de la desigualdad como condición para el progreso económico es falsa, es un mito, otro mito. Lo que sí trae la desigualdad, lo que produce, es violencia económica y luego finalmente violencia de corrupción. Ya no es la corrupción legalizada del poderoso, sino corrupción de aquel que intenta sobrevivir. Que no es lo mismo que la corrupción del que quiere más dinero. Son dos corrupciones distintas, pero la que se penaliza y se castiga es la corrupción del pobre. Entonces, cuando las diferencias son grandes, te están ofreciendo un paraíso y es inalcanzable y no llegan a fin de mes, hasta la policía se corrompe. Y no quiero decir que sea la única razón de corrupción, porque mucha gente dice, yo nunca me prostituiría. No, no podemos juzgar a aquellos que lo han hecho. Pero hay que estar en el lugar y muchos lo han hecho por necesidad. Entonces, esa diferencia produce más violencia y la violencia produce inestabilidad, inestabilidad produce falta de confianza, la falsa confianza produce una degradación económica y una degradación más importante que económica en el desarrollo. Jorge, ayer vimos en el centro de Atenas una gran manifestación en apoyo. Quería preguntarte, sé que en varios libros has tocado este tema. ¿Qué te parece que puede pasar con Cuba? Bueno, me preguntó hace poco, y salió un artículo de Bloomberg, la cadena Bloomberg, y yo siempre recurro a la historia y luego paso al presente, pero no voy a volver ahora a la historia porque tomaría mucho tiempo. Pero es una situación de brutal injusticia. Lo que es Cuba hoy fue creado directa e indirectamente por el intervencionismo, como todos las crisis. Si vemos, y eso lo he dicho muchas veces incluso a estudiantes, menciónenme una intervención que no haya corrompido, que no haya dejado guerras, muertes, crisis económicas, reacciones, ya de la época de los primeros colonizadores españoles. Los nativos terminaban siendo los más rebeldes porque, claro, se les violaban a mujeres y le robaban las tierras, y luego se demonizaban como el malo, el terrorista, el rebelde, el que no resistía, el que no quería aceptar la civilización. Lo mismo, en muchos aspectos. Y Cuba es uno de esos casos. Ahora, ¿cuál es el problema de Cuba, agravado actualmente? Es que depende también del caso de Venezuela, de Irak. Así como la intervención en Venezuela fue un proyecto, podías aplicarlo, pero está conectado con el proyecto de volver a bombardear Irán, porque se sabía que se iba a necesitar petróleo si se bombardeaba Irán. ¿Qué fue lo que pasó? Y ahora en este momento está fluyendo más petróleo de Venezuela a Estados Unidos, porque además en el 2027 nos vamos a quedar sin gran parte del fracking, es decir que vamos a necesitar más petróleo. ¿Cuál es el problema de Cuba? Bueno, aparte de que sigue siendo demonizada y bloqueada, siendo que Cuba no es mucho más comunista que Vietnam o China, pero claro, Cuba es un chivo expiatorio perfecto, porque está cerca los disidentes, mejor dicho, los exiliados, que muchos fueron desencantados con la revolución porque la revolución no les dio el puesto que querían, que fueron quienes participaron en los tribunales de ejecución del régimen anterior, los colaboracionistas anteriores, que luego demonizaban a Che Guevara por supervisar eso. Incluso Che Guevara en muchos aspectos salvó a algunos.
Pero esos que votaron a favor, que estaban en el tribunal de quitar a los anteriores, que querían sus puestos, no lo lograron, se fueron a Miami. Fueron reconocidos en Miami como cómplices de la ejecución y se pintan a sí mismos como luchadores por la libertad. Entonces, todo ese grupo terrorista, como era definido por el FBI y la policía, que ponía bombas en todos lados, que mataron a mucha gente, que derribaron aviones, etcétera, que tú ya sabes, luego se convirtió en un lobby político muy fuerte, especialmente con el centro. Y ese es en gran medida el poder cubano en Washington. Ahora está Marco Rubio, etcétera. Y está en el momento de decir, bueno, ya no somos Kennedy, ya no somos Obama, que más o menos quería decir Jimmy Carter, que quiso dialogar con, y de hecho acordó mucho con Fidel Castro, y mataron a los dialoguistas cubanos de Miami por integrar comisiones de entendimiento y diciendo, bueno, somos anticomunistas, pero estamos a favor de que las familias se puedan viajar y comunicarse, etc. Lo mataron, lo asesinaron, lo ejecutaron en Nueva York, en New Jersey, en Miami, en un estado, una forma brutal. Ahora están desaparecen. Ya ni siquiera importa los derechos humanos, simplemente vamos a vengar, vamos a resolver el problema, el trauma histórico de 60, 70 años que tiene, de no haber podido repetir la hazaña del Grano. ¿Cuántas veces intentaron hacerlo? Nunca lo lograron. Y el Grano fue poquísimos guerrilleros, un puñado de ellos Camilo, Guevara y Fidel Castro, que derrotaron a un ejército poderosísimo apoyado por Washington, que además era brutal. Según la CIA, habían matado 20.000 disidentes, personas, mataban brutal, y lo derrotaron. La CIA, con Bahía Cochino, y luego, independientemente de sus grupos terroristas, no pudieron hacer lo mismo. Fueron sistemáticamente derrotados. El mismo terrorista Luis Posada Carriles, que murió libre en Miami Beach, dando las playas, autor de varios atentados, él mismo dijo, bueno, ya no podemos volver a Cuba. Además, Cuba no es lo que era. ¿Por qué? Le pregunta a periodista. Porque cuando yo me fui, la mayoría eran blancos y ahora fíjense, la mayoría son negros. Pero ¿cómo? ¿Por qué la mayoría son negros? ¿Qué quiso decir? ¿Que llegaron más negros o que los blancos se fueron? No es casualidad. Porque incluso tenían una bandera que decía Cuba, über alles. En el nazismo se había repetido Deutschland über alles, es decir, en Alemania sobre todo. Y lo pusieron en alemán, Cuba, über alles. Habían incluso banderas interiores. Es decir, no solamente era un movimiento anticomunista, cuando digo no solamente tendría que decir es consistente, porque también tiene un perfil fascista y nace en gran medida. El concepto de una minoría, somos los campeones de la libertad. Bueno, los esclavistas decían lo mismo, somos los campeones de la libertad y para expandir la libertad y la democracia debemos expandir sistemas de lo mismo, con distintos colores y distintos contextos. ¿Por qué crees que llegaremos a saber qué pasó con todo esto de Epstein? Creo que sabremos más, pero nunca todo. No sabemos todavía mejor dicho, tenemos sospechas de lo que pasó con Kennedy, que hay miles de documentos sobre lo que pasó con Kennedy, todos implican a la CIA y probablemente al Mossad por otras razones, los cubanos también de Miami, etc. Hay miles de documentación que apuntan al mismo lado. Pero como dicen, bueno, 1.000 indicios no hacen una prueba. Nunca se dijo, bueno, esto lo hizo la CIA por esta razón, o el Mossad, o los grupos terroristas. Entonces es probable que nunca se sepa todo. Ya en Estados Unidos hay una larga tradición de cuando se va a saber algo, como el septiembre 11, el 11 de septiembre, y cuando alguien anota, qué raro esto o aquello, teorías conspirativas. El concepto de teoría conspirativa lo inventó la CIA a finales de los años 60, justamente para demonizar o desacreditar, mejor dicho, aquellas teorías que estaban muy cerca de la realidad. ¿Cuáles son las teorías que están cerca de la realidad? Aquellas que apuntan a la conspiración real. Entonces, cuando tú ves, porque el poder siempre está conspirando, vaya casualidad, cuando aquellas teorías conspirativas tratan de explicar la conspiración,
pasan a ser malas porque son conspirativas. Entonces, descartémosla, porque ¿quién va a creer? El New York Times y CNN no creen en eso, entonces no es verdad. Esto es lo que creo que va a pasar con la lista Epstein. Se va a saber mucho más, pero nunca todo. Una pregunta más. Parece que todo lo de Palestina ha pasado a un segundo plano. ¿Qué podemos esperar en los próximos meses y quizás años? Eso es una de la naturaleza de los medios y probablemente humanos. Siempre lo que importa es dónde está el foco y lo demás desaparece. Pero Palestina va a quedar para el resto de la historia como una de las genocidios más brutales. Pero podemos decir que hubo otro genocidio, con Ruanda, por ejemplo. Pero hay una gran diferencia. En todos los genocidios anteriores, los genocidas no estaban demonizando y acusando a la prensa de todo el mundo, a los disidentes de todo el mundo, a aquellos que opinaban diferente de todo el mundo. No tenían ese poder. Este es diferente. En Europa, aquellos que están a favor de los derechos humanos palestinos, los palestinos como seres humanos, son sistemáticamente demonizados, no son los meten presos por la fuerza del COVID. Estados Unidos también, eso se está desmoronando obviamente porque hay una masa popular que está cambiando, porque la brutalidad en Palestina llevó a la gente a estudiar historia. Eso es peligrosísimo. Porque no es lo mismo estudiar historia que consumir propaganda. Y eso ha hecho cambiar la opinión en el mundo, y especialmente en Europa y Estados Unidos, pero no aquellos que están extorsionados en el poder, aquellos que están comprometidos en el poder, tanto en Europa como en Estados Unidos. Entonces hay un gran divorcio entre lo popular, de hecho en Estados Unidos la mayoría en este momento de la población está a favor de los derechos humanos en Palestina, cosa que no ocurría 10 años atrás. Era al revés, o Israel es una víctima eterna. En este momento la opinión pública de Estados Unidos se ha dado vuelta, pero la política es exactamente lo mismo. Y por eso es que tenemos esta violencia, es decir, ahora tenemos poder, mañana no sabemos, porque las cosas vienen mal. Las cosas vienen mal porque la gente está pensando diferente. Entonces lo resolvemos ahora con un... Palestina va a quedar como una marca a fuego, sobre todo en muchos de aquellos individuos, personas, políticos que no quisieron reconocer, que mantuvieron deliberado silencio o negaron esa brutalidad. Esa es una marca que no se la va a sacar nadie. Eso es una mancha que no la lava la historia nunca más. Y van a tener que vivir con eso, como dice Donald Trump, viviré con eso. Sí, van a tener que vivir con eso. Háblenos del último libro hablemos por fin del libro que tendremos pronto, supongo, sobre los nativos americanos. Sí, norteamericanos. Sí, en este caso específicamente norteamericanos, pero también muy rápidamente he hecho una mirada sobre Mesoamérica, etc. En este momento en Estados Unidos y en Europa, pero especialmente en Estados Unidos, hay una corriente de desprecio por la democracia. Antes la democracia era buena, había que invadir y matar gente por la democracia. En este momento hay lo que se llama la ilustración oscura, es decir, los valores ideales de igualdad, fraternidad, justicia, etcétera, libertad, ya no son importantes. Y ahora abiertamente los teóricos, algunos son blogueros de hace 20 años, pero los políticos lo han consumido, están diciendo eso se terminó. Entonces lo único que importa es la efectividad y el modelo son las grandes empresas como Apple, Microsoft, etc. Es decir, la monarquía tecnológica o el neofeudalismo del que hablábamos hace más de 10 años, probablemente 15 años. Entonces, yo estoy estudiando la democracia en ese sentido, pero no la democracia griega, que es muy similar a la democracia de Estados Unidos en el siglo XIX, que no es una democracia. Es mejor que la tiranía, la monarquía, pero es una democracia muy limitada. Los griegos tenían esclavos, los norteamericanos y los estadounidenses tenían esclavos también por un siglo después de creado el país. Eso no era un país libre, obviamente, pero se vendía como democracia. Ahora, ese experimento que fue dicho, que se basó en el modelo europeo de la ilustración, en realidad fue una consecuencia, según muchos, y yo intento explorar mucho más eso de una forma un poco más radical,
que el descubrimiento de la verdadera democracia radical del nativo americano, en la cual no se considera democrático. Primero, no existía la propiedad privada, no existía la ambición como un motor del progreso, y no existía el racismo como un elemento de conflicto. Las distintas etnias eran integradas a distintas confederaciones, distintas lenguas, tenían votos, se decidía directamente, y ellos decían muchas veces, nosotros no entendemos porque incluso muchos vinieron a París, invitados, los jefes de Aeropies, etc. No entendemos porque es muy lindo el edificio, pero no entendemos porque ustedes dicen que son libres. Si ustedes no hacen nada, solamente le tienen miedo y siguen las órdenes de sus capitanes, de sus sacerdotes, de sus reyes, y nosotros somos libres. Porque cuando uno de los integrantes de nuestra sociedad no está de acuerdo con lo que el líder propone, que además no decide, simplemente propone, simplemente se aparta y dice, no voy a participar en este proyecto, en esta guerra, lo que sea. Y las guerras, los proyectos, que eran mucho menos violentos que los salvajes, que los civilizados, intervenían y tenían voz y voto mujeres, hombres. Incluso se aceptaban gays y lesbianas, lo que consideraban gente de dos espíritus. Son así, no hay por qué cambiar a nadie, son seres humanos y eran aceptados. Lo cual claramente indica que el patriarcado no era brutal como fue el que exportó Europa a las Américas, que es un patriarcado brutal, es el machismo que se dice habitualmente. Eso no era muy débil o directamente no existía entre los nativos americanos, y eso son dos elementos de una verdadera democracia. Todo lo demás son espejos o fachadas que llamamos democracia, son sistemas electoralistas donde el dinero manda. Es decir, y esto está muy probado estadísticamente, si en Estados Unidos o en otros países la mayoría de la población está en desacuerdo, el dinero, a fuerza de propaganda, va a torcer esa posición hasta que coincida con los intereses de los poderosos. ¿Quiénes son los poderosos? Los que tienen el dinero. Los que son los más ambiciosos, como decía anteriormente, no que tienen diferentes habilidades, no, solamente una habilidad, la acumulación de dinero, poder y más poder, nada más. No necesitas tener otra habilidad, simplemente tener dinero o la capacidad de acumular más. Y esos son los que mandan, es decir, aquello que no debería mandar, según la cultura indígena, justamente los que nunca deberían mandar son los que mandan en nuestro mundo. Lo cual ellos incluso consideran un absurdo. ¿Cómo es posible? Que los enfermos son los que mandan. Aquellos que tienen la psicopatología son los que tienen más poder y más. Bueno, ese es nuestro mundo. Jorge, estaremos pendientes del libro porque va a ser muy interesante y sobre todo que tuvieran ese pensamiento, esa forma de manejarse en sociedad tantos años atrás. Y esperemos que todavía haya esperanza para la humanidad. Y para terminar, quiero despedirme agradeciéndote nuevamente y que veamos el atardecer desde aquí, desde Atenas, el Partenón. Queremos tenerte pronto aquí nuevamente. Gracias. Bueno, yo quiero volver, obviamente. Siempre es un placer no solamente viajar, pero especialmente a lugares tan cargados de historia como lo es Atenas. Sí, y además con una comida maravillosa, con la calidez de la gente, bueno, la parte histórica, que estés donde estés, o vayas donde vayas, sí, todo es historia. Hay una intensidad social muy interesante acá, muy incluso en la parte, bueno, en Mediterráneo, ¿no? Pero en América Latina, esa vida social que en otros países donde se pone a las 7, 8 de la noche, ya no hay nadie. Es decir, son como islas. Y acá hay una gran intensidad urbana, social, muy agradable. Me alegro mucho. Ahora nos vamos a ir a comer una comida griega maravillosa. Y estos libros están en español, además de la traducción al griego, y realmente son muy, muy buenos y nos ayudan a entender cómo es que estamos, cómo estamos hoy en América Latina, pero no solamente, también en un contexto mundial. Gracias.